hablando de su misión, de su linaje y de las cosas que él como rey ha representado para nosotros. Si quiere lo va pasando porque tenemos problemas de comunicación. Tengo que revisar bien qué está pasando, pero no lo voy a hacer ahora. Así que eso es lo que hemos estado viendo durante este mes. Hoy queremos verlo un poquito más proféticamente. Hoy queremos verlo como el Mesías Rey, ¿verdad? Y al verlo a él como Mesías Rey, queremos meternos un poquito en la cosmovisión que él tenía. Desde su nacimiento, si usted recuerda la historia de Navidad, o las historias que narran los evangelios, lo vemos a unos sabios que le hacen regalos de rey, y vemos que Herodes le quiso matar por lo mismo, por ser rey. Y hasta su muerte vemos que lo crucificaron con un rótulo encima que decía el rey de los judíos. Y es muy importante ver eso, porque eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Jesús vino a profetizar, o lo que está profetizado, con respecto de él, que Jesús iba a ser rey. Vamos a leer una porción que está en Isaías capítulo 9, con eso en mente. Isaías capítulo 9, va a aparecer ahí en sus pantallas si todavía no lo tiene. Solo estoy tratando de probar algo nuevo, a ver cómo me va con esto. Le pido disculpas, al final le pido también que se quede para que podamos compartir un poquito de postre con café. Dice ahí, quiero que lo vaya leyendo conmigo y lo vayamos captando de la misma palabra de Dios. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno, y repito, el gobierno, ¿qué descansará sobre sus hombros? El gobierno. O sea, él venía a ser rey. Y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todos estos títulos tienen que ver con su función de rey que él venía a desempeñar en nosotros. Estamos tan acostumbrados a ver a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor, y Él lo es. Pero si vamos a tener éxito en la vida cristiana, tenemos que aprender a cambiar la mentalidad con respecto de Jesús. Porque necesitamos captar algo muy importante, y es que Él vino a gobernar, vino a reinar. Eso fue lo que las profecías dijeron de Él más que nada. Por eso los de su raza, los judíos, no le creyeron, porque Él no destronó a Roma, porque Él no instauró un gobierno político. Ellos esperaban, y hasta el día de hoy esperan a un gobierno político. Y nosotros sabemos que eso será así. Él va a venir a poner un gobierno político que va a venir a arreglar el mundo. Pero cuando hablamos de reinado, cuando hablamos de rey, no sé si usted alguna vez conoció a un rey, por lo menos el rey feo de la U, tal vez, o el rey feo de su clase, o algún sapo que haya besado, o cualquier cosa, las damas, ¿verdad? Pero la realeza, uno no le entiende, tal vez viviendo en un país como el nuestro, uno no le entiende, ¿verdad? Pero yo recuerdo que con la señora tuvimos el privilegio de pasarnos el charco hace algunos años, y estando en el cambio de guardia en Londres, mucha gente en el palacio, afuera del palacio de Buckingham,
Es muy impresionante ver todo el protocolo que esto lleva. Estos son los señores de unas casacas rojas con un sombrero negro así alto y hacen un cambio de guardia, bien interesante. Y la reina Isabel II está dentro de este palacio y por eso parte del protocolo. Y yo me sentía, por un lado, uno piensa, no, eso es medio ridículo, pero por el otro lado, si la reina hubiera salido a saludarnos, yo me hubiera sentido como importante, ¿verdad? Porque el título que ostentan es como, de alguna manera, no sé, hace una diferencia. Pero cuando hablamos de Dios, que Él es el Rey de verdad, que Él gobierna y que todo sí depende de Él, nosotros debemos de tener un concepto bien claro. Y es la obediencia. La obediencia. ¿Cómo así la obediencia? ¿Qué es obedecer? Obedecer es hacer lo que me piden que haga, sin importar la actitud, mi actitud. Eso es obediencia. Pero eso no es lo que Dios pide. Él pide un paso más allá. Por eso la Biblia dice, sométase todas las personas a Cristo, dice. ¿Y qué es el someterse? El someterse es obedecer con una buena actitud. Es hacer las cosas porque quiero hacerlas. Por ejemplo, en el matrimonio uno quiere que el cónyuge actúe de cierta manera, que le cocinen de cierta manera, que le digan de cierta manera, que le traigan flores, que las flores sean de un color entre lila, y porque si son rojas no está bien, y usted sabe todo ese tipo de cosas que nosotros los varones tenemos que pasar a la hora de entregar flores. Y en el matrimonio es fácil ver que yo, si no me parece cómo mi pareja actúa, yo me enojo o me entristezco o trato de manipular la cosa. Y entonces, si yo quiero dar la fiesta en paz, digo, bueno, yo voy a hacer lo que me diga. ¿Quiere flores? Vale, voy a traer sus flores. O le voy a traer esto, o a hacer esto, o lo otro. A lo mejor son cosas tan sin importancia, pero mi actitud dice mucho. Ahí está porque me lo pediste, pero no está ahí porque quiero hacerlo. Eso es lo que Dios nos pide. Sigo leyendo. Sigue diciendo el versículo siguiente, el 7. Saber que sigue diciendo, porque aquí no alcanzo a leer. Lo voy a leer ahí con usted. Dice así: su gobierno y la paz, ¿qué dice? Nunca tendrán fin. Por eso es que los judíos no creen en Él, porque no ven esto. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. ¿Y luego qué dice? ¿Y es así? ¿Es así? Le pregunto yo. Yo lo quiero demostrar que aunque usted no lo vea o no lo crea, es así. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Muy bien. Quiero relatarle un poquito de historia. Amo la historia. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta la historia, pero creo que entender a Jesús sin su contexto histórico, entender a Jesús en su contexto histórico es muy difícil. Pero creo que entenderlo sin su contexto histórico es imposible. Y por eso es que hay mucha gente que se para en un púlpito como este y hablan cualquier cosa. Por eso es que llegamos a tonterías como que jugar fútbol es pecado, o que las señoras no se pueden pintar, o que no pueden hacer ese tipo de cosas, porque no entendemos el contexto en el cual las cosas se dijeron. Siguiente slide, por favor. Y Jesús nació en la ocupación romana de Israel. Por eso es que a él no le gustaba que le dijeran Mesías. ¿Sabe por qué no le gustaba que le dijeran Mesías? Porque los romanos perseguían a cualquier conato de rebelión. Y por eso Jesús, cuando se reveló a sus discípulos, y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente,
Jesús le dijo a Pedro: Pedro, calladito, te ves más bonito. No quiero que se lo digan a nadie. Y Jesús se lo cayó. Hubo un día donde él lo reveló, y ya con el atarantado Pilatos, él le dice: entonces tú eres rey. Sí, eres el Mesías. Y por eso es que él recibe la condenación, porque Roma crucificaba a todos los aspirantes a Mesías, y en el primer siglo, en la época de Jesús, hubo por lo menos 24 otros aspirantes a Mesías. El Imperio Romano, greco-romano, es muy conocido. De ellos tenemos muchas de las formas del derecho civil hasta el día de hoy. La influencia griega en nuestro pensamiento es algo que no se puede negar. Cualquier persona que estudia en la universidad lo va a saber. En ese entonces, el 2% de la población, que incluía, por supuesto, senadores y gente aristócrata, el 2% tenían todo el poder. El resto había 3, 4 castas que llegaba incluso a una esclavitud muy férrea. Se dice que en el Imperio Romano habían tantos esclavos como personas libres. ¿Se puede usted imaginar eso? Personas que no valían la pena. El ser desvalido, el ser débil, el ser alguien menos complicado en la sociedad, que tuviera pocas posiciones, el ser enfermo, eran situaciones en el Imperio Romano que no se tomaban en cuenta para nada. No se tomaban en cuenta. Es más, la costumbre era que cuando nacía un hijo y estaba enfermo, lo abandonaban, lo dejaban tirado, porque no valía mucho la vida. La cosmovisión era otra. No se respetaban los derechos de las personas, no se respetaban los derechos de las mujeres, no se respetaban los derechos de nadie. Era un mundo en donde el más fuerte era el que gobernaba. Esa era la sociedad romana en la cual Jesús nació. Nadie quería ser débil, pero muchos lo eran. No había orfanatos, no había solidaridad, la muerte estaba a la orden del día. Por eso, cuando Jesús o Pablo o cualquier escritor bíblico hablaba de acordarse de los pobres, hablaba de acordarse de los débiles, eso no era algo que fuera como ser importante para la cultura de ese día. Es como que nosotros querramos ir en contra de que yo me pare aquí a predicar: hermanos, el Facebook es pecado y el que no cierra su Facebook se va a ir al infierno. No podemos controlar eso, es como ir en contra de la cultura. Mejor aprenda a usar su Facebook. Apréndalo, úselo para la gloria de Dios, úselo para tener contactos, buenas relaciones. Lo que sí es seguro es que nadie, absolutamente nadie, proveía para los desposeídos. Ser débil en el Imperio Romano no era algo que uno quisiera ser. Ser vulnerable era imposible de ser. Y en ese mundo, en donde había esclavitud, había problemas, fue que Jesús nació, con la promesa de ser rey. Y con ese contexto, vamos a leer una de las últimas historias que nos cuenta el Evangelio de Juan acerca de Jesús. Juan capítulo 14, me parece que es 13, versículo 4, dice así: así que se levantó de la mesa. Quiere decir que estaban comiendo. O sea, en la mesa de lo que usted conoce hoy en día como la Cena del Señor, la Santa Cena, la Eucaristía, todo lo que tiene que ver con lo que cualquier religión celebra en función de la mesa del Señor. Se quitó el manto. El manto al que se refiere, es lo que en hebreo se llama talit, que era un manto de oración que se ponían sobre la cabeza y se envolvían, y en ese manto oraban.
Se quitó el manto, había estado ministrando, había estado comiendo, era un momento espiritual, se lo quitó. Dice que se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos. Y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Por favor, tenga en mente que estoy hablando del Rey soberano, del Creador del universo, del que todo lo puede, del que nos bendice, del que nos da lo que necesitamos. De que este Rey está celebrando su Pascua, su última cena, que es un momento sublime, que en algunas horas Él va a caer preso y que al otro día va a ser levantado en un madero, que Él está con sentimientos muy encontrados, que Él quiere dejar verter su corazón en sus discípulos, que quiere dejar un legado importante, que no los va a ver, que no van a volver a estar juntos como han estado, que hay un cambio de vida. Y Él lo que hace es que se pone a lavar los pies. Pedro, el discípulo de Jesús, ese Pedro es a todo dar, ese Pedro es pilas. Si yo pudiera escoger, ser algún discípulo de los 12 de Jesús, yo escogería ser Pedro y molestaría a Juan por maricón. Bueno, era otra cultura, ¿verdad? Pero sería Pedro. Si no quieres caminar, yo quiero caminar en las aguas también. Pero Pedro aquí se le atarantó. No, a mí no me vas a lavar. Después de ese incidente, usted sabe, entonces Jesús continúa su discurso en el versículo 12 y dice así: después de lavar los pies, se puso otra vez el manto. Por favor, imaginen la escena. En su momento espiritual tiene el manto, tiene su talit, está orando por ellos, está ministrándolos. Se lo quita y ahora va a hacer algo físico, se pone la toalla, le lava los pies. ¿A cuántos de ustedes les gusta lavar los pies? Fíjense que esa era costumbre que nosotros hacíamos muy al inicio del ministerio. Tuvimos algunas reuniones donde lavábamos los pies. No era agradable. Es más, yo recibí la revelación de que eso ya lo hizo Jesús, ya no lo tenía que hacer yo. Se ríen, ¿verdad? Porque, y los pies ahorita son bonitos, hermano. Los pies de ese entonces, cuando la gente, ¿cada cuánto se lavaba? ¿Cada cuánto se bañaba? No, hermano. No era uts, pim, pim, eso. Era feo. Pero después de lavar los pies, entonces Él como que está uniendo lo físico con lo espiritual. Porque es la mentalidad griega la que nos dice que lo físico y lo espiritual son dos cosas apartes. Que la espiritualidad no tiene que ver algo en todo lo que haces, que no tiene lugar en el mundo de los negocios. Sí tiene lugar. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús te está diciendo que el mundo espiritual es tan parte importante de lo físico que tú haces. Que tú tienes que ser quien eres y con tus principios y con tus valores en cualquier aspecto de tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y se coloca su manto de oración y pregunta. Jesús enseñaba mucho con preguntas. Y Él les dice: mucha, buen chapín, ¿me agarraron la onda o no? ¿La cacharon? ¿No la cacharon? Por favor, recuerda la escena. Están comiendo, un momento espiritual. Esta es mi copa, este es el pan y el vino, y voy a ser muerto y voy a resucitar, y aquí están llorando, tristes, y un momento de mucho acercamiento. Los gringos dirían bonding, estaban haciendo bonding, ¿verdad? Y en eso el Señor hace algo, y le agarra las patas a medio mundo.
Y entonces eso como que no, pero él estaba huyendo. Y entonces nuevamente se pone su talit, su manto de oración, y les dice, ¿me agarraron la onda, mucha? ¿O no la agarraron? ¿Y sabe qué? No se la habían agarrado. Se los tuvo que explicar. El versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón. En hebreo dice, ustedes me dicen rabino y me dicen Adón, de Adonai. Y tienen razón, porque es lo que soy. ¿Quién es Jesús? Él es maestro. ¿Y qué hace un maestro? Nos enseña. Miren, los maestros tienen una función tan importante, y por eso qué bueno que están aquí los maestros, porque su función es ser sacerdotes. Esa es la función sacerdotal de Jesús, es acercarnos para con Dios. Los maestros salvan. Los maestros salvan. ¿Sabe cómo me baño yo? Yo, el agua, tengo un calentador de esos eléctricos, ¿verdad? Entonces uno mete y no calienta inmediatamente. Entonces tengo ¿cómo se llama? Donde agarro toda el agua fría para no desperdiciar, porque donde vivo es cara. Entonces cuando yo empiezo a calentar, y cuando yo sé que ya va a empezar a calentar, me meto y empiezo a meter los brazos y meto el cuerpo, y lo último que meto es la ñola, es la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque mi maestro de cuarto primaria nos dijo en una clase, y yo le creía a ese hombre, que así había que hacerlo, porque si yo metía la cabeza podía descompensar la temperatura de mi cuerpo. Yo no sé si es verdad, no sé si no lo es, no lo sé. El punto es que hasta el día de hoy así me baño, porque alguien me lo dijo, un maestro me enseñó eso. Por eso hay que tener cuidado a quien uno adopta como maestro, ¿verdad? No esté adoptando como maestro al Facebook, señores, que dice que es bueno esto para no sé qué, que es bueno para otro. Eso hay que comprobarlo, eso hay que verlo. Pero poner su fe, póngala en Jesús. Y la otra cosa es Señor. ¿Por qué le decían Señor a Jesús, sus discípulos? Porque Él es el Rey. Era su función de Rey. Aquí están Él diciendo, yo sirvo a ustedes de dos cosas. Uno, soy su sacerdote. Y dos, soy el Rey de ustedes. Yo lo soy. Eso es lo que les está diciendo. Y luego el verso 14 dice, y dado que yo, su maestro, les he lavado los pies, ¿ustedes qué deben de hacer? Lavarse los pies los unos a los otros. Como le digo al principio del ministerio, lo entendí literal y lo hice así. Ahora ya no estoy tan atarantado como hace algunos años. Sí, todavía sigo un poquito, pero ya no tanto. Y quiero explicarle que entiendo. Les di mi ejemplo, dice el versículo 15, para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En verso 16, les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo. En este contexto, los esclavos somos los seguidores de Jesús. ¿Y quién es el amo? Jesús. Ni el mensajero es más importante que el que envía el mensaje. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el mensajero? Diga conmigo, yo soy el mensajero. No somos más importantes que aquel quien envía el mensaje. Ahora, dice el versículo 17, que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y aquí está escrito cómo Jesús, a partir de ese momento y de su muerte y su resurrección, ha gobernado los últimos 2000 años, especialmente en las regiones en donde se ha adoptado el Evangelio como el modo de vida. ¿A qué me refiero?
Me refiero que las enseñanzas de este hombre, el modelo de este hombre, impactó de tal manera a sus seguidores que ellos se han encargado de hacer el mundo lo que es hoy, un mundo muy distinto al Imperio Romano. La esclavitud ya está abolida, porque un seguidor de Jesús, o muchos seguidores de Jesús, dieron pasos para que se aboliera. Hoy en día hay hospitales, hay orfanatorios, hay cuidado de los menos, de los más desvalidos, de los menos protegidos, porque un seguidor de este hombre hizo algo al respecto y otro se sumó, y así hasta que tenga. Por supuesto que ahora ya las universidades no las fundan en función de eso, o muchos hospitales pueden ser por iniciativa propia, pero ese modelo no se tenía, y fue Jesús el que vino a decir: tenemos que servir a los demás. Dos cosas que le quiero dejar en su corazón, ya con ánimo de ir aterrizando, porque aunque hoy no huele a carne, siento el saborcito del postre, ¿verdad? Dice que hay postre ahí. ¿Cómo Jesús gobierna? Número 1, cuando los cristianos, que tenemos el manto de oración, tenemos el talit, estamos dispuestos a tomar la toalla también, Jesús está gobernando. Me doy a entender con la alegoría. Cuando estamos dispuestos a dejar de tener la cara de santos, y yo creo en levantar las manos, yo creo en adorar, yo creo en rendirse al Señor, yo creo en orar, yo creo en todas las acciones espirituales habidas y por haber que están en la Biblia, yo creo en hacer todo eso, yo creo en que debemos de buscar a Dios y debemos de tener una vida espiritual. Pero cuando estamos dispuestos a ensuciarnos las manos en los pies de los demás, estamos permitiendo que Jesús gobierne, porque eso es lo que el Rey demanda de nosotros. Queridos hermanos, Jesús gobernó por medio de la humildad, y es así como nosotros vamos a gobernar. El concepto de humildad en el Imperio Romano era algo desconocido, era algo repulsivo, era algo a lo que no le ponían atención, porque una persona humilde era una persona débil. Pero ¿cómo ha cambiado la cultura? Que cuando alguien sale y usted lo ve creído, usted lo ve caquero, usted lo ve, ¿verdad? No tenía que decir eso, ¿ah? ¿No sí sabe qué quiere decir eso, verdad? Entonces, ¿por qué está riendo? Orgulloso, pues. Cuando usted lo ve orgulloso y está así, ¿verdad que a usted le repugna? ¿Verdad que cae mal? A menos que sea usted, ¿verdad? Pero ¿verdad que cuando el compañero en la clase, el compañero de trabajo, el que se quería mejor que todo, ¿verdad que será el que más caía mal? En el Imperio Romano hubiera sido el adorado, hubiera sido el reconocido. En el mundo cristiano, y que nos colonizó a nosotros de la Europa occidental para acá, hoy en día los creídos caen mal. ¿Sabe quién cambió eso? Jesús. Con esta enseñanza que le estoy diciendo. Ahí lo cambió. Para ellos no fue una solicitud agradable. Pedro no quería ser humilde. Pedro no quería hacerlo. Pero ¿sabe qué? A partir de esto lo empezaron a hacer. Querido hermano, Jesús reina cuando tú estás dispuesto a tomar la toalla y ensuciarte las manos. Eso es uno. Y la otra, Jesús reina. Eso tiene que ver con actitud. Y la otra, porque se puede hacer sin actitud, ¿verdad? Hay un término psicológico que dicen que esa persona es rebelde pasiva. ¿Ha escuchado usted eso? Cuando alguien es un rebelde
activo. Cuando es un rebelde uno lo sabe. Haga otra cosa, no. Y no sé qué, no. Es rebelde. Sí, gracias por los ejemplos. Pero la rebeldía pasiva es cuando una persona le dice que sí, pero en su corazón no lo está haciendo. Jesús gobierna cuando estamos dispuestos a cambiar esa actitud en función de Él. Estoy hablando de Él. Yo estoy hablando de lo que Él nos diga y lo que Él nos pida. Y la segunda cosa, Jesús gobierna cuando nosotros servimos a otros, cuando nos proyectamos a otros, cuando entendemos que la razón de ser salvos, cuando conectamos que la razón de todo lo que Dios nos da, desde la vida, desde el poder abrir los ojos, los recursos, las habilidades, todo lo que Dios nos da. Porque uno piensa, yo me lo he ganado todo. No, hermano, no. Porque el día que yo me muera, te vas a quedar llorando, dijo el coro, ¿verdad? Y eso depende de Dios. Dios dice hasta dónde y hasta cuándo. Vine platicando con una familia hoy. Me tocó a mí el privilegio de ir a traer los tamales. Mi carro huele a tamal. Y venimos platicando y me decía aquel, recordame tu nombre vos. Walter, ¿verdad? Me dice, Walter, ¿vio el tráfico ayer, pastor? Sí, le digo yo. Cuando yo venía para mi casa, yo venía de la zona de la Roosevelt, y había mucho tráfico en la noche, pero él me dice que a las 3 había mucho tráfico también, porque 2 personas en una moto los toparon, alguien los topó y otro carro lo terminó de... Eso fue ayer como a las 3:30, me estaba contando. Y yo pensaba, porque Walter me contó que él venía de su trabajo y cuando él se baja, miró hasta las canastas navideñas, lo de su convivio, yo no sé, de estas pobres personas, ¿verdad? Que estaban ahí, que ahí se había quedado, porque ellos estaban peleando por su vida. Los bomberos lograron llevárselos y todo. Y uno dice, la vida es tan frágil. Y la vida te la da Dios. Y todo lo que Dios te da, te ha dado. Y esto es lo más importante, no es para ti. Ese es el punto que nos falta entender. No es para ti, no es para mí. Es para que sirvamos a otros. Pero nosotros estamos más preocupados en sentirnos bien, en estar bien, en llenarnos nosotros solamente, que nos falta compartir eso. Jesús gobierna cuando tú te decides a compartir lo que tú tienes, lo que tú eres. Hay un milagro muy interesante de una mujer con un profeta en el Antiguo Testamento. Enviudó y parece ser que el marido la dejó con muchas deudas, y fue a buscar al hombre de Dios. Le dijo, mira, ayúdame porque han venido a llevarse a mis hijos. En ese entonces, si tú tenías deudas, tenías que venderte como esclavo durante 7 años para pagar esas deudas. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora somos esclavos de los bancos o de personas a quienes... Pero en ese entonces, literalmente, se vendían y así pagaban sus deudas. Así que la mujer está desesperada porque no quiere perder a sus hijos, ha perdido a su esposo y no quiere perder a sus hijos. Y el hombre de Dios le dice estas palabras. Mujer, le dice, ¿qué tienes en tu casa? Si hubiera sido el siglo XXI, hubiera venido con el hombre de Dios y dijo, quiero bashanda, que descienda del cielo una bendición y que te migue. Pero le dijo, era bíblica, y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? El punto es que la bendición no tienes que estarla buscando afuera, porque ya en casa tienes una semilla para dar a otros. Y la mujer le dijo, tengo un poquito de aceite. Ok. Y entonces el hombre de Dios le dice, ¿sabes qué, mujer? Ve a conseguir todas las vasijas que puedas. Ve a conseguir todas las vasijas posibles. Yo imagino a esta mujer buscando cubetas, buscando guacales, buscando de todo.
Y entonces le dice, vas a hacer lo siguiente. Y aquí viene el milagro. Vas a agarrar tu vasija de aceite, tu recipiente de aceite, y lo vas a empezar a verter y Dios te va a dar el incremento. Y la mujer así lo hizo. Y dice que empezó ahí y se dio un milagro. Ella empezó a llenar aceite en un montón de todas las que le di. Dice que cuando ya no había ninguna vasija que llenar, dice que el aceite cesó. Eso está en el segundo libro de Reyes. Ahí lo leen otro día. Y la mujer estaba sorprendida. La enseñanza aquí es, tú ya tienes un poquito de aceite. Lo que le da fuerza a tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, ese es tu aceite. Tienes que llenar otras vasijas. Mujer estaba empobrecida en su vasija. Cuando nosotros no compartimos, verdaderamente somos pobres. Esa es la verdadera pobreza. Cuando nosotros empezamos a compartir, ahí vendrá el incremento. Queridos hermanos, todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios te ha dado, te va a pedir cuentas. Tus habilidades cognitivas, tus habilidades físicas, de todo Dios te va a pedir cuentas, porque Él es un buen administrador. Él dice que da dones, se va de viaje y luego regresa a buscar cómo lo hiciste tú. Y de todos esos dones, Dios espera que tú agregues de tu aceite en otras vasijas. No lo hacemos por avaros, por tacaños, por envidiosos, por ensimismados, por orgullosos. O sea, no tenemos una buena razón para no hacerlo. Solo tenemos malas razones para no hacerlo. Y es lo que Jesús está enseñando aquí. Y con esta me despido. Es lo que Jesús te está enseñando aquí. Es lo que Él te está diciendo. Laven los pies a otros. No es agradable porque no huelen a rosas. A lo mejor tienen hongos. Pie de atleta. Nacidos, quistes. El otro día, cuando era muchacho, me subí a un bus y usted sabe, ahí se suben a vender medicina vacía. A usted le salió no sé qué y no sé qué, no sé qué. A la digo yo, pobrecito el que le salió de todo eso. No es agradable. La gente no lo recibe bien, es malagradecida, no le importa. Tienen tantas razones para que uno se pueda enojar, se pueda molestar. Pero eso fue lo que nos mandó a hacer. Eso fue lo que nos mandó a hacer. La sociedad occidental, mientras más cerca de Dios, mejor ha estado. Yo no veo a ninguno de ustedes queriendo irse a vivir a Siria, a Afganistán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios gobierna, donde Dios gobierna, que lo hace así como le digo, las cosas van mejor. ¿Queremos cambiar nuestra tierra? Por supuesto. ¿Queremos cambiar nuestro entorno, nuestra familia, esto que vivimos? Entonces, pongamos la toalla, es decir, seamos humildes. Y 2, sirvamos a los otros. ¿No nos van a pagar bien ellos? No, no te van a pagar. Es un error esperar que te paguen. Pero Él es otra cosa. Él no es injusto. Él es amoroso. Él es bueno. Él es justo. Él es grande. Él nos da todo lo que necesitamos para vivir. Y nos quita para llamar la atención, para que compartamos muchas veces. Queridos hermanos, Jesús reina. Hoy, en la noche, estoy muy contento de ver esto. Nostalgia tengo de que la otra semana le voy a venir a hablar de útiles y de cosas así del diablo, ¿verdad? Tan bonito diciembre, ¿verdad?
¿Verdad? Tan bonito diciembre y uno la pasa y venid fieles todos y uno quiere, y yo en la mañana, qué bonito lo que hicieron los niños, qué bonito momento el que nos dio. Disfrútese hoy, disfrute esta semana, disfrute su vida compartiendo.